Bien, chicos, empezamos con la segunda ronda de exposiciones. Le toca empezar al grupo de Gustavo Adolfo Bécquer. Adelante, chicos. Miss, Dime. profesor y compañeros, hoy tenemos que presentarle el sobre Becker. Miss, ya puede empezar a pasarlo. Miss, Lo estoy pasando. ya. Becker nació un 17 de febrero de 1836. Sus padres fueron don José Domínguez Becker y Joaquina Bastias Bastida. En sus tiempos, su padre fue un pintor muy famoso y sus estudios empezaron en el colegio llamado San Telmo, en condiciones de pobreza pero de familia noble. Cuando su padre fue encerrado, su tío se hizo cargo de sus hermanos. Su educación literaria fue en el Instituto Sevillano y su tutor fue Francisco. ¿Cómo se llama? Becker se transfirió a Estadia Sevillano, se transfirió a Madrid, donde sufrió penalidad económica hasta en 1860. Rodríguez Correa le llega a conseguir un empleo fijo de redacción contemporánea. Muchas gracias, le paso a mi compañero Pedro. Si no está Pedro, entonces puedes continuar tú. Ya, entonces yo lo continuaré. Ya. Una de sus obras fueron Rimas y leyendas, historia de los templos de España, Madrid, cartas literarias a una mujer, cartas de mi celda, Madrid, libros de los Corriones, obras completas. En sus teatros fue La novia y el pantalón, La ventana encantada, La distracción, La cruz del valle, tal para cual. Y en artículos, El maestro, La soledad, El carnaval, La nena, Las perlas, La mujer a la moda. Rimas y leyendas. Las rimas estaban compuestas por 27 composiciones poéticas, que tenían como punto en común la mayoría hablaban a un tun, generalmente una mujer, y que en general son breves, como una gran musicalidad. Algunas de las leyendas más famosas son Maese Pérez, el organista, Los ojos verdes, El rayo de la luna, El monte de animales, etc. En una obra de inaugura la etapa de renovación poética en los últimos años del romanticismo y da paso a la etapa de conocimientos como literatura contemporánea, aunque en su primer momento las rimas de Becker se publicaron en diferentes periodos madrileños. Fueron sus amigos quienes tras la muerte del famoso poeta, decidieron editarlas bajo el título Rimas y leyendas en 1871. Ahora le paso a mi compañera Xiomara. Buenas tardes, a mí me tocó la conclusión. Fue influyente para la literatura romántica y muchas de sus composiciones eran muy importantes para la literatura española. Él trabajaba intensamente el sentimiento del amor desde un punto de vista subjetivo. En este caso, el autor no se decantaría por ninguno de los dos extremos. Él prefiere lo inalcanzable que no puede tener. Para el significado del poema se puede aplicar a cualquier tipo de persona, edad y sexo, ya que el amor no tiene género ni edad y no distingue entre las personas. Así pensaba él. Gracias.
Bueno, yo voy a hacer unos datos sobre Becker. Becker nació en el periodo postromántico. Su causa de muerte fue la llamada enfermedad romántica. Sus temas predilectos eran el exorcismo, el amor, la magia de la soledad, la miseria, temas enfocados con el romanticismo, pero sin el exagero sentimentalismo de la época. Muchas gracias. Muy bien, interesante. A ver, chicos, a continuación continúa el grupo que tiene por tema Honoré de Balzac. Pueden empezar, chicas. ¿Me escucha? Miss, Fuerte y claro. Sí. ok, gracias, Miss. Buenas tardes, profesora y alumnos en general. En esta oportunidad, a mi grupo y a mí nos toca hablar sobre un autor llamado Honoré de Balzac, un escritor francés que junto con sus amigos Stan y Gustave fueron escritores. Honoré de Balzac es uno de los principales representantes de la novela realista en su país y una de las grandes figuras del realismo europeo. Una de las frases de Honoré de Balzac fueron: es fácil sentarse y tomar nota, lo difícil es levantarse y actuar. Honoré de Balzac nació el 20 de mayo de 1799 en Tours de Francia. Ahora le doy pase a mi compañera Catherine. Buenas tardes, profesora. Voy a hablar sobre la biografía de Honoré de Balzac. Familia: hijo de Annie Charlotte Lauressa Janvier y Bernard Francois Balzac, administrador del Hospicio de Tours. Tuvo 3 hermanos, Laurel, Laurence y Henry Francois. Estudios: cursó en el Colegio de Vendôme y más tarde Derecho en la Sorbona por deseo de su padre entre 1818 y 1821. Trabajó como pasante de un notario, pero abandonó pese a la oposición paterna para dedicarse a la escritura. Matrimonio: en 1832 mantiene contacto a través de cartas con una condesa polaca, Evelyn Hanska, quien prometió casarse con él tras la muerte de su marido. Este murió en 1841, pero no se casaron hasta marzo de 1850. Muerte: Honoré de Balzac falleció el 18 de agosto de 1850. Fue enterrado en el cementerio de Père-Lachaise. ¿Ustedes sabían que las últimas palabras de Honoré de Balzac fueron: 8 horas con fiebre, me habría dado tiempo a escribir un libro? Gracias. Ahora le doy pase a mi compañera Marilyn. Buenas tardes, estimada profesora, y saludos para mis compañeros. En esta ocasión oportuna es para mí exponer sobre una gran novelista europeo de nombre Honoré de Balzac. Este gran escritor novelista logró alcanzar brillantes escribiendo grandes obras, entre los que sobresalen La comedia humana, Las ilusiones perdidas, Eugenia Grandet y otros. El género al que involucró sus obras fueron novela, periodismo, crítica, etc. Este gran escritor, que nació en la ciudad francesa de Tours el 20 de mayo de 1799 y murió en París el 18 de agosto de 1850. Descendió de una familia humilde cuyos padres fueron Bernard Francois Balzac y Annie Charlotte Lauressa Janvier. Abandonó su ciudad natal y se fue a París, donde llegó en 1819, viviendo en la pobreza hasta 1835, año en que alcanzó gran notoriedad escribiendo novelas. En 1832 conoce el amor de su vida, Evelyn Hanska, a quien enamoraría por mucho tiempo, llegando a casarse recién en 1850, pocos antes de su muerte. Llegó a tener una hija de nombre Marie Caroline Knight. Como su relación en Evelyn Hanska fue
lascivia y por medio de cartas se involucró con otras parejas como Laure de Bermúdez, con quien tuvo amoríos entre 1823 y 1883, Olive Percier María de Tournai en el año 1832 y Caroline Marbois en el año 1833 al año 1839. Honoré de Balzac falleció el 18 de agosto de 1850. Para que lo siga explicando sobre la exposición, le paso a mi compañero Carlos. Gracias, compañera Marilyn. Ahora yo voy a hablarles sobre sus novelas y obras. En las novelas más conocidas de la serie destacan Papá Goriot, 1834, Eugenia Grandet, 1833, La Prima Beth, 1843, La Búsqueda del Absoluto, que fue en el año 1834, y Las Fortunas Perdidas del año 1837 a 1843. Entre sus numerosas obras destacan además de ya las citadas, las novelas La Piel de Zapa, que fue en el año 1831, El Lirio del Valle, 1835 a 1836, César Tiroteo, fue del año 1837, Esplendor y Miseria de las Cortesanas, 1837 al año 1833, y El Cura de Tours, 1839. Los Cuentos Libertinos, del año 1832 a 1837. La obra de teatro Bertrand, 1839, y sus célebres cartas a la extranjera que recorren las largas correspondencias que mantuvo desde 1832 con Evelyn Hanska. Papá Goriot. Analiza la naturaleza de la familia, el matrimonio, la identificación y la corrupción en la sociedad parisina durante la Restauración Francesa a partir del drama vivido por personajes como Papá Goriot, el hombre que vive en la miseria y rechaza por sus hijas, luego de haber sacrificado todo por ellas. Género, novela, idioma francés, título original, Le Pere Goriot. La piel de la zapa. Ambientada en París a comienzos del siglo XIX, la obra cuenta la historia de un joven que recibe un pedazo de piel o cuero mágico que satisface cada uno de sus deseos. Género, novela, idioma francés, título original, La Peau de Chavin. La comedia humana. Retrata complejas relaciones relaciones emocionales, sociales y financieras entre padres e hijos. Género, novelas y cuentos. Idioma francés, título original, la comedia humana. Ahora le doy paso a mi compañera mía que le va a resumir un poco sobre sus obras. Gracias. Buenas tardes, buenas tardes, compañeros. Les haré un resumen sobre uno de los libros de Honoré Balzac, Las ilusiones perdidas. Se trata de un niño pobre cuyos padres hacen un esfuerzo para educarlo. Lo logran, pero una vez que ya está trabajando, es secuestrado por un grupo guerrillero, quienes lo necesitan para curar algunos heridos que tuvieron durante un combate con el ejército del país. Una vez logrado su objetivo, lo liberan. Mientras estaba retenido, los insurgentes mantuvieron una comunicación con su familia, en donde le informaban que no tuviese temor por su vida. Gracias. Muy bien, chicos, terminaron, ¿verdad? ¿Algo más que quieran agregar? Pueden preguntar también a sus compañeros.
3:10 de la tarde. Muy buenos a todos. Estamos 20 más. Y en esta edición inicial vamos a hablar sobre el realismo francés. Muy buenas tardes, Federico. Muy buenas tardes, Martín. Por supuesto que sí. Hoy día tenemos como tema principal, vamos a hablar del genio, como también literario. Ustedes saben también, iniciador del realismo francés, una característica muy resaltante de este mismo. Vamos a tratar de hablar simplemente de su biografía, como también su contexto histórico. En esta oportunidad va a ser del realismo francés. La mayoría lo va a saber. Lo está hablando Federico Salazar junto a Martin Rippel. Continuamos con un poco más de ese tema. Muchas gracias por el pase, Federico. Como tú dijiste, esta época surgió durante el siglo XIX, como oposición al romanticismo, el cual agonizaba en su individualismo fantasioso. Esta época se sustentó en la observación rigurosa y directa de las sociedades entonces, reflejando de manera objetiva y analítica, además de un rechazo a la imaginación y a la fantasía romántica. En el cual se va a sustentar principalmente por el naturalismo, como algunos bien saben, o también se puede haber dado en las artistas, en las obras, simplemente reflejándose en la vida cotidiana de cada ser o poblador del realismo francés, ya que el clasismo también abundaba, las burgueses y la realeza estaban muy destacados, ya que el pueblo pasaba hambre y precariedad, como algunos deben saber. Pero analizando todo este tema, podemos ver y contar que hay varios autores, principalmente Stendhal, Honoré Balzac, Augusto Flaubert, los principales, por así decirlo, importantes de la literatura realista o realismo francés, el cual se va a dar con ideas muy representadas, muy brillantes, la cual más adelante le voy a contar dándole pase a mi compañero Martín. Gracias por ese paso, Federico. Volviendo a lo narrativo, esta época tuvo como medio de difusión a la novela y el ensayo, en los cuales los autores describían escenas de la vida cotidiana, preocupándose tanto por temas económicos como sociales e ideológicos del momento, pero siempre dirigiéndose hacia la verosimilitud. Obviamente, en estas obras se presentaba un estilo sobre preciso y sensato. Y ahora que estoy hablando de esto, durante esta época surgieron varios autores, pero hubieron tres principales, los cuales son los siguientes. El primero, Henry Bailey, también llamado Stendhal, un autor francés nacido en la ciudad de Grenoble, con su obra Rojo y Negro, el cual relata los intentos de Julien Sorel por pertenecer a la alta sociedad. Luego le sigue Honoré de Balzac, autor nacido en la ciudad de Tours, con su obra La Comedia Humana, la cual abarca temas de Francia y su revolución, como por ejemplo el dinero, el poder, el sitio social, etc. Y por último tenemos a Gustave Flaubert, autor proveniente de la ciudad de Rouen, con su obra Madame Bovary, la cual consta de 3 partes y habla de la joven Emma, la cual descubre su afición por la literatura romántica y logra conseguir su sueño de su amor verdadero, pero resultando no ser lo que esperaba. Alejándonos un poco del tema, Martín, vamos a darnos cuenta que el contexto de esta, en la mitad del siglo XIX, se va a dar principalmente por la segunda revolución industrial, el cual trajo muchos cambios económicos, sociales, tanto como ideológicos y estéticos. Pero esto no va a generar tanto favorecimiento, por así decirlo, para los pobladores de la clase baja, y en especial para el proletariado que se enfrentaba a la burguesía, ya que en 1870 nos dimos cuenta que hubo un golpe de Estado que instituyó la Tercera República, y como lo mencioné antes y lo vuelvo a ratificar, surgieron dos pensamientos, en el cual el primero fue por el famoso científico Karl Marx y también acompañado con Martin Engels, las cuales publicaron el manifiesto del Partido Comunista simbolizado por el color rojo. Para Karl Marx, el filósofo alemán, se dio con el capitalismo había generado el proletariado, lo cual esta teoría fue apoyada por otros filósofos que muy pocas intereses para la misma teoría fueron Robespierre o también Voltaire, los únicos que no apoyaban esto, pero el Estado no defendía el bien general, por lo que podemos darnos cuenta que el pueblo pasaba hambre, en crudas palabras. Como segunda idea tenemos con Augusto Comte, el cual desarrollaba los preceptos del positivismo, el cual era una corriente literaria, el cual este mismo solamente comprobaba y hablaba específicamente de la razón y la experiencia sobre la fantasía, significando que daba todo lo contrario con el romanticismo surgido en el siglo XVIII. Dejando de lado lo político, en esta época surgieron varias características, en las cuales las principales son, y la mayor de todas, la predominación de la razón sobre los sentimientos, o como dicen algunos, el uso de la cabeza antes que el corazón, además de una preferencia de la novela y el ensayo sobre lo demás,
siempre buscando la verdad en todo esto sin modificar la realidad. Y también para otras características aumentar para la literatura realista tenemos como tema principal la sociedad, como una búsqueda centra de objetividad, lo cual se centraba todo esto en esta época de la mitad del siglo XIX. Como también saben, pudo haber sido opacada por la Revolución Francesa a finales del siglo XVIII, en el cual también indagó el terror de Francia o simplemente el terror protagonizada por Robespierre. Ratificando todo esto y todo lo que hemos mencionado, vamos a dar paso a una grabación que hemos tenido junto al famoso representante de la literatura francesa, que ustedes tal vez ya lo deben saber, pero igual se lo recalcamos a continuación. Muy buenas tardes a todos nuestros televidentes que nos están viendo desde la comodidad de su casa. Vamos a presentar a los mejores, y me atrevería a decir al mejor representante de la literatura francesa o realismo francés. Iniciador tal cual de esta misma, vamos a presentarles ni más ni menos que al autor de Rojo y Negro, el querido Stendhal. Muy buenas tardes, Henry. Muy buenas tardes, Henry. Buenas tardes, Federico. Buenas tardes, Martín. Gusto estar hoy aquí con ustedes. El gusto es nuestro, Henry. Ahora que estás aquí, yo, Federico y todos nuestros amigos televidentes, quisiéramos saber cómo fueron tus inicios, tu infancia para ser exactos, ya que nadie nació en las mismas condiciones. Bueno, yo soy Henry Bailey. Nací en la preciosa ciudad de Grenoble el 23 de enero de 1783. Y la gente me conoció generalmente por el seudónimo de Stendhal. Yo nací dentro de una familia burguesa que viene perteneciendo a la clase media de mi país, el cual es Francia. Mis padres fueron Cherubin Bailey, quien fue un abogado de la audiencia provincial, mientras que mi madre, Henriette Gagnon, lamentablemente murió a mi corta edad de 7 años. Y posteriormente a esto llegué a vivir junto a mi abuelo y a mi tía. Por los años de 1794, mi padre fue arrestado durante la época del terror que surgió en mi país, la cual fue de hecho muy oscura. Y pues por razones como esta no llegué a entablar una muy buena relación con él. Como también yo sentía una gran hostilidad de su parte hacia mi persona, como también de mi tía. Contrariamente a esto, sí que llegué a llegar a una muy buena relación con mi abuelo materno, quien se llama Henry Gagnon. E incluso llegué a admirarlo a tal punto de, hasta en algunas obras, llamarlo como mi padre. Es algo muy lamentable lo que nos cuentas, Henry, y principalmente porque la muerte de tu madre, la cual me da mis sentidas condolencias, y después por el arresto de tu padre en la época del terror de Francia, protagonizado por Robespierre, una cruel etapa que pasó Francia en esos años del siglo XVIII. Pero dejando de lado esto, sería todo lo contrario con tu abuelo Henry Gagnon, ya que lo veías como una figura paterna para ti, al tal punto de llamarlo tu padre en diferentes obras tuyas. ¿Cómo pudiste relacionarte o sobrellevar todo esto con el apogeo de tus conocimientos y la literatura francesa de dicha época? Bueno, yo fui educado principalmente por un sacerdote, aunque posteriormente ya yo teniendo 13 años, ingresé a la Escuela Central de Grenoble y obtuve unas altas calificaciones dentro de las matemáticas. Unos 3 años después, yo teniendo 16 años, viajé a la ciudad de París a tratar de ingresar a la Escuela Politécnica. Aunque esto también, de hecho, lo tomé como una excusa para llegar a ser de mi hogar, debido al maltrato que recibí, como les mencioné anteriormente. Bueno, finalmente no pude ingresar debido a que me enfermé y pues no tuve ese prestigio de ingresar a esta escuela. Como tú nos acabas de mencionar, Henry, esto de tu padre y de tu madre no afectó tanto en lo referido a tus estudios, ya que pudiste sobrellevarlo bien, obteniendo buenas calificaciones, como tú nos mencionaste. Pero debía ser algo muy frustrante no poder entrar a la escuela politécnica debido a la enfermedad que contrajiste, algo que en la actualidad pasa muy a menudo, ya que jóvenes madrugan incluso por ingresar a las universidades. Federico no me lo va a negar. Pero dejando esto de lado, ¿qué decidiste hacer? ¿O cómo tomaste esto? ¿Decidiste intentar de nuevo? ¿O tal vez probaste algo diferente? Bueno, Martín, yo después de esto ya tenía 17 años y pues ingresé al ejército comandado por el conocido Napoleón Bonaparte. Y pues esto me brindó una breve estancia en Italia, la cual me permitió conocer la música de grandes artistas como Domenico Simorosa y Gioachino Rossini. Este último del cual llegué a escribir una muy célebre biografía llamada La vida de Rossini.
En 1801 yo participé en la campaña de Italia y estuve en las tropas del general Claude Michaud, yo apoyando como un ayudante de campo. Por 1802 yo llegué a dejar el ejército y pasé a ser un funcionario de administración imperial de los países de Alemania, Austria y de Rusia. Todo esto sin necesariamente participar en las guerras del ejército napoleónico. Unos años después, por 1806, volví a ingresar al ejército debido a que no tenía dinero para mi subsistencia e incluso llegué a participar en la conocida campaña de Rusia de 1812. Déjame decirte, Stendhal, que dio un giro rotundo a tu vida, ya que pasaste de estudiar con un sacerdote al estar presente y casi imposible en las guerras napoleónicas como Napoleón Bonaparte. Aquí va un pequeño dato para todos los que nos están oyendo y observando, que Napoleón Bonaparte, sobre el famoso general, que algunos creen que es de origen francés, pero en realidad fue italiano, solamente que tuvo que cambiar su apellido de Bonaparte a Bonaparte, salteándose esa U de por medio para sobrellevar toda su estadía en la querida Francia. Pero ya se están saliendo todo ese tema, podemos ver, Stendhal, que la pregunta de esta vez sería de cómo pudiste, por así decirlo, prejuicios que hubiera ocurrido en Francia en aquella época del siglo XIX, hubo un síndrome que se titulaba el síndrome de Stendhal. Entonces, queríamos saber cómo podría haberse congeniado el título de esta enfermedad con tu apodo, qué significaba la originalidad de esta misma. Bueno, Federico, yo por los años de 1815 tuve una breve estancia en Italia y pues 2 años después de esto yo llegué a publicar la obra de Roma, Nápoles y Florencia, la cual habla sobre unos recuerdos personales como también hablo sobre mis estudios académicos. Fuera de esto es una gran declaración de mi amor hacia el hermoso país que es Italia. Y como también es en esta obra donde yo llego a redactar el ya mencionado síndrome Stendhal. Este es un gran éxtasis que se vive al presenciar una gran acumulación de arte y belleza en un muy corto espacio y tiempo. De hecho, yo mismo llegué a experimentarlo al presenciar la hermosa Basílica de Santa Croce con sede en Florencia. Como tú nos has relatado durante todo este tiempo, has viajado a muchos lugares, tanto por temas personales como por temas de trabajo, incluso referida a la milicia que tú realizaste. Pero yendo directo al grano, ¿viajaste a algún otro lugar aparte de los que nos has mencionado o te quedaste en una zona fija? Bueno, yo después de tener una larga estancia en Italia, llegué a viajar por varias ciudades de Inglaterra, entre ellas Londres, aunque ya posteriormente realicé una gran cantidad de viajes, de hecho, alrededor de toda Europa, conociendo varios países y lugares. Para terminar con esta entrevista, Stendhal, déjame decirte que es un honor mío y de Martín poder estarte presente y dando un poco de tu tiempo, ya que el famoso genio, como también iniciador de la literatura realista, puede habernos considerarnos y responder estas preguntas formuladas especialmente para ti. Para terminar con esto, queríamos saber sobre una famosa pregunta que ha estado generando y rondando en toda Francia, y por no decir el mundo, ¿de dónde nace la originalidad de tu seudónimo Stendhal, querido Henry? Bueno, yo con gusto te respondo a esta pregunta, Federico. Hay una persona a la cual yo admiro mucho, aparte de mi abuelo materno, y pues esta persona se llama Johann Winkelmann. Es un arqueólogo muy reconocido, de hecho. Y pues este buen hombre nació en la preciosa ciudad alemana llamada Stendhal. Y pues simplemente fue de esta ciudad donde terminé sacando mi seudónimo. Todo en honor a esta gran persona. Muchas gracias, Henry. De parte de mí y de Federico, lamentamos este poco tiempo que hemos tenido contigo. El gusto ha sido mío, Martins. Un gusto haber estado hoy aquí con ustedes. Amigos y amigas televidentes, como les he mencionado antes, tengo el deber de informar una lamentable noticia. La persona de quien mostramos su entrevista, Henry Bailey, ha fallecido el 23, en la madrugada. Según informe médico que nos ha llegado en exclusiva, hace un año tuvo un primer ataque cerebrovascular, razón por la cual fue trasladado a París. Pero hace unos 2 o 3 días aproximadamente, tuvo un nuevo ataque en plena calle, razón por la cual fue trasladado a su domicilio. Y como mencioné antes, falleció en la madrugada de este 23 sin haber podido recuperar el conocimiento. Fuentes nos indican que será transportado al cementerio de Montmartre hoy.
Una noticia muy lamentable, la cual nos acaban de notificar sinceramente, Martín, ya que este famoso genio, como también autor de varias obras, La Cartuja de Parma, Del amor rojo y negro y la biografía de Henry Brulham, no va a ser en vano su muerte, ya que siempre va a vivir en todas las mentes literarias de aquella época y en las futuras, como también en las presentes. Para no ser indiferentes con tal notificación que nos acaban de dar, vamos a dar una nota en exclusiva y en especial sobre su obra cumbre, por decirlo así, la más exitosa, la que hizo a Stendhal o Henry Bailey, conocido en todos los lugares de Francia mayormente, la cual va a ser Rojo y Negro. A continuación le presentamos un poco de esta. Así es, Federico. Siendo esta una novela psicológica, tocando temas como la restauración borbónica de Francia, siendo publicada en noviembre de 1830 y contando con dos partes, Rojo y Negro habla sobre Julien Sorel, un joven carpintero de la ciudad ficticia de Berrires. En cual, pese a su juventud, va a tratar de ser alguien de la alta nobleza, a pesar de ser solamente alguien de la burguesía en clase baja. Para lograrlo, tendrá que realizar tales actos que otras personas nobles querrán que éste mismo realice, y también hablar o decir lo que otras personas quieren que éste mismo haga. Lo cual es un pésimo defecto, déjame decirte sinceramente, Martín. Pero ya veremos un poco más del invitado especial que tenemos esta vez sobre la gran famosa obra Rojo y Negro. Y qué mejor manera que hablar sobre esto que entrevistando al mismísimo Julien Sorel, el cual se encuentra en cierto lugar cuyo nombre no podemos mencionar sin que nos cierren el canal en el proceso. Pero, dejando los obstáculos al lado, aquí tenemos en vivo y en directo a Julien Sorel. Muy buenas tardes, Julien. Muy buenas tardes, Julián. Muy buenas tardes. Para iniciar con esta entrevista, Julián, deja decirte primeramente que es un honor estar con usted, mío y de Martin, ya que el famoso Stendhal o también Henry Bailey ha relatado toda tu vida en tan solo una obra y que fue la más exitosa. Déjame decirte que esta anécdota no va a salir de tu cabeza. Así que queríamos que lo relates un poco para todos los que nos están escuchando en este momento, si no fuera tanta molestia. Sí, está bien. Todo empezó cuando el alcalde Renal me contrató a mí para que yo pudiera enseñar a sus tres hijos, pero tras la ausencia de él, su esposa, que era la señora Renal, empezó a tener sentimientos hacia mí. Y con el paso del tiempo yo también empecé a tener sentimientos hacia ella y los dos nos atrajimos y caímos en plenitud. Es muy curioso lo que dice Julien, ya que en la actualidad también hay algunos hombres que terminan en relación con otras mujeres que están casadas, debido a la relación que se crea entre ellos dos. Pero dejando estos temas de lado, ¿cómo avanzaste con esa relación? ¿Decidiste seguirla o se te hizo perjudicial? Bueno, en el pueblo había el padre, era un gran amigo mío, le conté todo lo que yo había hecho y él me aconsejó que yo me marchara. Entonces yo decidí marcharme hacia el pueblo que era Besacón, donde yo me interno en el seminario para finalizar mis estudios y ponerme como sacerdote. Sabiendo de esto y de internado en la academia, déjame decirte, Julián, que ha sido personalmente una buena decisión, ya que decidiste ser una profesión de sacerdote, lo cual era tu vocación. No hubo ningún problema, espero yo, o que tal vez después de estos largos retargos que has pasado, hubo a haber un impedimento para tu sueño. Sí, yo pensaba de que después de tal decisión que yo tomé, pensé que todo iba a seguir tal como yo lo planeaba. Me truncaron. Ya como había mencionado, el padre era un gran amigo mío y él me pidió una petición que yo trabajara como secretario para un tal Mole Marqués. Entonces yo fui hacia París, viajé hacia la capital y el tal Mole Marqués vio mis capacidades y mis virtudes y me contrató como secretario. Como tú nos dices, a las finales lograste conseguir un buen trabajo gracias a las habilidades que tenías. Después de esto, ¿lograste continuar bien con tu vida o hubo algún obstáculo dentro de ese trabajo que obtuviste? Pues me enteré que el que me contó que era el Mole de Marqués tenía una hija llamada Matilde y ella se sentía muy incómoda conmigo y tenía muchos celos hacia mí, pero con el tiempo esos celos que sentía se convirtieron en pasión y llevamos una bonita relación. Debe haber sido una bonita historia, ya que una relación amorosa siempre conlleva más que otra cosa, responsabilidad. Pero espero que no haya pasado nada, porque anteriormente habías tenido otra amante. Con esta nueva, ojalá que no haya habido un encuentro demasiado ostentoso tú con ella.
Sí, después de tener una última relación, me acabo de enterar yo de que Matilde está embarazada y ella también se entera. Y entonces los dos ponemos muy contentos y Matilde pide una bendición a su padre. Y para mi sorpresa mía, yo recibo la bendición de su papá. Vaya, estoy sorprendido de ti, Julien. Lograste lo que muchos hombres tratan de conseguir, la bendición del padre o de la madre de tu futura esposa, por así decirlo. Parece que tuviste tu feliz por siempre. ¿Es así? Bueno, como quisiera que fuera así, pero llegó una carta muy inesperada hacia las manos de su papá, el señor Marqués, y era la carta del señor Renal, que contaba todo. Esa carta cambió todo para mí, porque contaba toda nuestra ex relación amorosa que ella y yo llevábamos. Y bueno, como había contado que el señor Marqués tenía una buena impresión, parte mía, después de leer esa carta ya no pensaba lo mismo. Todo se había derrumbado en el dentro del corazón de ti, Julien. Espero que así no hubiera sido, porque de repente tal vez un accidente pudo haber causado en el futuro de letargo que has caminado, ya que como yo mencioné antes, dos amantes no es una buena decisión, ya que siempre va a haber rencor por dentro en el cual el destino nos va a truncar. Pues sí, obviamente. Yo después de que me enteré sobre esa carta, después de eso estaba muy furioso y muy molesto. Así que fui en busca de la señora Renal y la encontré. Estaba sentada en una iglesia meditando. Entonces, llevado por la ira, no lo pensé dos veces y la disparé y la dejé herida. En mi opinión, esto fue frío de tu parte. La disparaste sin haber pensado dos veces. Algo que en la actualidad con el sistema judicial es penado con cárcel, lo cual explica la situación en la que estás ahora. ¿Cómo te fue después de eso? Aparte de que, de que estás ahí. Bueno, me aprisionaron, pero antes que me aprisionaran, para mí todo terminó, porque mis dos amantes me dijeron que yo me declarara. Entonces yo me obstiné y me quedé callado. Y como dije, cometí tal acto y no me quedé impugne, ¿no? Entonces el jurado me condenó y hasta el día de hoy mi condena sigue. Y estoy aquí. Bueno, Julien, tal vez el Felices por Siempre no se pudo haber consagrado como algunos pensaban. Bueno, solo me queda decirte buena suerte, ya que el destino siempre ocurre por algo y todas nuestras acciones llegarán a un punto sin retorno. Como fue en tu caso, la furia te pudo envenenar, por así decirlo, ya que todos amantes resultaron que una fue tu enemiga y la otra solamente te dejó. Pero solamente me queda decirte buena suerte, pues como siempre. Muchas gracias por estar con nosotros y dedicarnos un poco de tiempo para estas preguntas que hemos realizado, especialmente para usted. Gracias a ustedes, gracias. Ya me oyen mis televidentes. ¿No sabían todavía? Que ya viene la sección de deportes. Sigan en sintonía. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, chicos, se merecen un aplauso, de verdad, muy originales, muy creativos, muy bien, muy bien. Los felicito, de verdad, se han esforzado, han tenido una caracterización, incluso una temática muy interesante, los felicito muy bien, aunque Federico Salazar es de un canal y Martín Rippel es de otro, pero se han unido, ¿no? Para entrevistar a Stendhal y a nada menos que Julian Soler, ¿no? O Sorel. Bien, de Rojo y Negro, muy bien, excelente, chicos, buena idea. Han estado en personaje todo el tiempo, los felicito, muy bien. Se lo han tomado bastante en serio, así que los felicito, ya van a tener su nota, cada uno, su recompensa. Me hubiera gustado poder estar sin mascarilla para que vean todas mis expresiones, pero sí, ha estado excelente, así que los felicito, chicos, de verdad me han sorprendido gratamente, así que se merecen un aplauso, si sus compañeros también se lo pueden dar, sería excelente, chicos. Aplausos para ustedes. Muy bien, chicos, muchas gracias. A ver, vamos a detener la grabación.